Queridos alumnos, bienvenidos al módulo número 2 de la materia Derecho Procesal Civil. Antes de comenzar a desarrollar los contenidos que componen el módulo número 2, vamos a repasar brevemente los objetivos generales de la materia. En primer lugar, favorecer la formación del alumno en los conocimientos básicos de las instituciones del derecho procesal civil, entendiéndolas como construcción cultural humana, con una historia, un pasado y una finalidad, logrando un razonamiento jurídico crítico sobre la base de ello. Comprender la importancia de la asignatura de Derecho Procesal Civil dentro del aprendizaje del derecho, contribuir mediante el estudio de la asignatura a una formación jurídica integral, adquirir el lenguaje técnico jurídico apropiado, tomar conciencia respecto de la trascendente función que el operador del derecho tiene en la sociedad y la responsabilidad que tal elección conlleva, construir un pensamiento crítico frente a la materia a fin de que su aprendizaje no se limite a la incorporación mecánica de contenido, sino que se busque la justificación y finalidad u objetivo de cada institución bajo estudio. Realizada la lectura de los objetivos de la materia, vamos a pasar seguidamente a visualizar el esquema conceptual de la materia. En primer lugar, tal cual como podemos visualizar en la pantalla, vamos a estudiar en esta materia las etapas del proceso civil, cada una de las etapas y cuáles son los elementos o los actos procesales que la componen. Pero también vamos a hacer alusión es que si bien el proceso civil es la herramienta que la Constitución Nacional nos otorga para dirimir los conflictos, también tenemos que mencionar que existen otras formas de resolver los conflictos como es la mediación y el arbitraje. Pasando ya de lleno al proceso civil, vamos a ver la etapa introductoria con sus actos procesales, los más importantes, que es demanda, contestación de demanda, reconvención, oposición de excepciones, para luego pasar a la etapa probatoria, analizando las cargas, los medios y la valoración. Posteriormente la fase decisoria compuesta por el alegato, la fase discusoria, la sentencia y haciendo mención de los otros modos de concluir el proceso distintos a la sentencia definitiva. Posteriormente el juicio o los juicios y dentro de esto los procesos de conocimiento y los procesos ejecutivos. Dentro de los procesos de conocimiento el ordinario y el abreviado y dentro de los procesos ejecutivos también los ejecutivos especiales. Luego, analizar las vías impugnativas, cada una de las vías que regula la ley procesal. Dentro de estos están los recursos ordinarios y extraordinarios, las medidas cautelares, nominadas e innominadas y el trámite procesal prevista para cada una de ellas y finalmente los llamados procesos urgentes. Luego de visualizar este esquema general, vamos a pasar de lleno al módulo número 2, previamente leyendo los objetivos que nos proponemos en el estudio de este módulo. En primer lugar, lograr una acabada comprensión de la prueba judicial en el proceso civil y un correcto uso de la terminología específica. Dimensionar la trascendencia de la actividad probatoria en la búsqueda de la verdad en el proceso civil. Establecer las distintas cargas y facultades de las partes en materia probatoria, distinguir cada uno de los medios nominados por la ley procesal y profundizar el procedimiento establecido para cada uno de ellos. Habiendo hecho lectura entonces de los objetivos propuestos para el módulo 2, vamos a visualizar ahora el esquema conceptual del presente módulo. Como ya dijimos, el tema de estudio de este módulo es la prueba. Vamos a ver qué se prueba, quién prueba, cuáles son los principios que rigen en materia probatoria y vamos a estudiar cada uno de los modos específicos que prevé la ley procesal o modos clásicos, como también se los denomina, la prueba confesional, documental, testimonial, pericial, los indicios y la inspección judicial. También vamos a hacer alusión a los medios innominados que la ley procesal o el legislador, a través de la ley procesal, ha introducido como novedad. Habiendo advertido entonces el esquema conceptual, vamos a pasar entonces al desarrollo del módulo número 2. Como dijimos, en el módulo número 1, interpuesta la demanda, que resume las pretensiones del actor, que a su vez corrido el traslado de esta demanda, el demandado puede asumir distintas actitudes defensivas, como ustedes han podido estudiar ya, llegue el momento de
confirmar las afirmaciones realizadas. Y la confirmación en un Estado de Derecho como el nuestro se hace a través de la prueba, porque la prueba es el único medio legal y científico para que el juez pueda comprobar si los hechos se han sucedido tal cual como las partes los han afirmado en sus respectivas pretensiones. De manera pedagógica, hemos estructurado el estudio de esta unidad de la siguiente manera, haciéndonos preguntas. Vamos así a estudiar qué es la prueba, qué se prueba, quién prueba, cómo se prueba y qué valor tiene la prueba rendida en un juicio. Estas preguntas que nos acabamos de formular se plantean los siguientes temas. Primero, el concepto de prueba, el objeto de la prueba, la carga de la prueba, cuál es el camino o recorrido del procedimiento probatorio y finalmente, qué valoración tiene esta prueba, que hace lugar a los sistemas de valoración. Pero, ¿qué es la prueba? Y acá vamos a hacer un repaso de lo que se hizo en la teoría general del proceso. Ustedes saben que la prueba en el ámbito del proceso civil es un método para conocer o buscar la verdad de los hechos que han afirmado las partes. Acá tenemos que hacer también una suerte de recordatorio respecto a la diferencia que hay entre verdad formal y verdad real. En el ámbito del proceso civil hablamos de una verdad formal, falsa, ficticia, porque todo queda limitado a lo que las partes han plasmado en sus respectivas pretensiones. Es decir, el juez, en virtud del sistema dispositivo, como hemos podido estudiar en el módulo número 1, carece de facultades de investigación. Y el límite está dado por el perímetro que le fijan las partes en sus respectivas alegaciones. A contrario de lo que sucede en el ámbito del proceso civil, recuerden ustedes lo que pasa en el proceso penal, en donde el fiscal tiene amplias facultades de investigación y lo que se trata de buscar es una verdad real, material o histórica. Lo cierto es que las últimas tendencias en derecho procesal, y así se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el ámbito del proceso civil hablamos de una verdad jurisdiccional o objetiva, o una verdad procesal. Todos conocimientos que ustedes ya han podido advertir en la teoría general del proceso. Recuerden ustedes que vamos a utilizar un vocabulario técnico que en general lo compartimos en todo el derecho procesal, pero que es necesario que deslindemos en esta oportunidad. Tenemos tres conceptos para distinguir. Por un lado el medio, el órgano y el elemento de prueba. El medio es la vía por el cual se ingresa un elemento al proceso. Las vías o los medios son aquellos que están específicamente legislados por el Código Procesal, como puede ser, por ejemplo, el medio confesional. El órgano es el sujeto que introduce a través de un medio un elemento de prueba. Citamos como ejemplo de órgano de prueba el perito. Y por último, hablamos de elemento de prueba, que es el dato objetivo que ingresa al proceso, como puede ser, en el ejemplo anterior, el dictamen del perito o los dichos de un testigo. Hecha esta distinción, a modo de repaso, vamos a hablar de lo que es la carga de la prueba. Es decir, ¿quién debe probar en un juicio? Esta pregunta que parece tan obvia, pero sin embargo que a veces hace de que muchos puedan tener una situación desfavorable en el momento de la sentencia por haber tenido el derecho, pero por no haberlo podido probar. Esto se ve mucho en los tribunales y en verdad puede llegar a constituir una negligencia por parte del abogado que oficio de defensor. ¿Cuál es el principio general que rige en materia de derecho procesal respecto a quién debe probar en un juicio? Principio general, lo dijeron los romanos. A cada una de las partes le corresponde producir las pruebas de sus respectivas afirmaciones. Dicho de otro modo, el que alega prueba. Pero esto, como lo podemos advertir en la pantalla, no es absoluto, es decir, algo que parece tan sencillo ya comienza a complicarse. Hay reglas complementarias. Así se dice que los hechos constitutivos son a cargo del actor, en tanto que los hechos impeditivos, modificativos o extintivos corresponden al demandado. Estas son reglas que se adicionan al principio general que hemos leído anteriormente. Ya nos vamos a detener después en el tema de las cargas probatorias dinámicas, pero previo a eso vamos a avanzar sobre otros puntos. El objeto de la prueba. ¿Qué es lo que hay que probar en un juicio?
Y esto es simple, también a primera vista. Lo que hay que probar en un juicio son los hechos. ¿Qué hechos? Los que han sido motivo de manifestación en la etapa de la confirmación, en la demanda por el actor y en la contestación de la demanda por el demandado o accionado. Es decir, esos hechos son los que están plasmados o esgrimidos en las pretensiones de las partes. Ahora, no cualquier hecho va a ser objeto de prueba, sino que esos hechos deben tener las siguientes características. Deben ser controvertidos, es decir, hechos que han sido afirmados por una parte y negados por la contraria. Pero a su vez, esto admite una distinción. Esos hechos controvertidos, además, puede decirse de que no deben ser objeto de prueba los hechos, pese a ser controvertidos, normales, notorios, evidentes, presumidos por la ley y obviamente los hechos controvertidos admitidos por la contraria. Esos hechos caen fuera de lo que es el objeto de la prueba y por ende no serán motivo de ningún tipo de probanza. Ejemplos que a veces suelen pensar los alumnos: ¿cuál sería un hecho normal que pese a ser controvertido no va a ser objeto de prueba? Y la doctrina, sobre todo Couture, nos ha enseñado de que un hecho normal son aquellos que ocurren en la normalidad de las cosas. Se supone que una cosa vieja amenaza ruina, pero un hecho anormal y por ende objeto de prueba puede ser aquel edificio nuevo que amenaza ruina. ¿Por qué? Porque la normalidad es que las cosas nuevas no sean objeto de ruina o no amenacen ruina. Lo mismo se ha dicho respecto a los hechos presumidos por la ley. Los hechos presumidos por la ley se suponen conocidos por todos, es decir, el demandado no tiene que probar que no sabía que tenía que cumplir con su obligación, porque la ley se presume conocidas por todos y las obligaciones contraídas generan, para quienes las contraen, el deber de cumplirlas. También la doctrina ha dado otros ejemplos de cada uno de estos ítems que nosotros estamos mencionando, pero por ejemplo, un hecho presumido por la ley sería el hijo nacido en el matrimonio, viviendo los padres de consumo, se supone que son del matrimonio. Luego vamos a poder visualizar en la pantalla, como ustedes pueden apreciarlo, los principios que organizan la institución de la prueba. Esto es a modo de repaso, ustedes ya lo han podido advertir, en la teoría general del proceso no ofrece mayor dificultad. ¿Cuál es el fin de la prueba? Y el fin de la prueba es lograr que el juez se convenza de las afirmaciones que hacen las partes. Sin embargo, este convencimiento que tiene el juez, que se supone que debe tener en el momento de la sentencia, previo a eso pasa por distintos estados. Así vemos que el juez ignora, luego duda y finalmente llega a una verdad procesal que tendrá mayor o menor grado de conformidad entre el hecho afirmado y los elementos probatorios. Habiendo hecho esta introducción de lo que es la prueba en general, vamos a hacer un corte y en el próximo bloque vamos a continuar con la prueba judicial en general y después con los medios de prueba en particular. Queridos alumnos, retomamos este segundo bloque, módulo número 2, estamos viendo la prueba en general. Habíamos anticipado anteriormente cuál es el estado de convicción del tribunal o del juez que va a resolver en la causa. Este juez puede pasar por la ignorancia absoluta, que es en el momento en que se introducen las cuestiones al proceso, luego puede pasar por un estado de duda y finalmente un estado de verdad procesal,
que esta verdad procesal va a ser mayor o menor de acuerdo al grado de conformidad que exista entre el hecho afirmado y los elementos probatorios afirmados al proceso. Por supuesto que si el juez adquiere la total certeza, y bueno, habrá una sentencia en donde haga lugar a la demanda. Pero si el juez no está totalmente convencido o no hay un grado de conformidad entre el hecho afirmado y la prueba aportada, y ante la duda, en nuestro sistema de derecho, el juez deberá absolver. Lo cierto es que el juez, en el ámbito del proceso civil, siempre debe resolver. Aún en estado de duda, deberá resolver porque así lo exige el Código Civil. Siempre los jueces deben resolver. Si no hay una norma que resuelva la cuestión, deberán acudir a otras normas del derecho por vía de analogía, pero el juez debe resolver el caso que se le somete a su conocimiento. La teoría de las cargas probatorias. Ya había anticipado cuando hablamos de quién debe probar en el juicio el tema de las teorías de las cargas probatorias dinámicas que no tienen recepción legislativa en los procesos, en los códigos procesales, al menos en la provincia de Córdoba, pero que sí ha tenido bastante recepción jurisprudencial y es de aplicación de los jueces por ende. ¿Qué significa esto de la teoría de las cargas probatorias dinámicas? Que el esfuerzo probatorio se va a trasladar en forma dinámica en uno o en otro sujeto conforme sea las mejores condiciones en que se encuentra el sujeto a probar. Este tema de la teoría de las cargas dinámicas apareció primeramente en los juicios por mala praxis. Generalmente, la víctima demandante carecía de una prueba fundamental como es la historia clínica, que la detentaba así el demandado accionado. Este demandado accionado debía arrimar una prueba fundamental. De allí que se echó mano a esta teoría de las cargas probatorias dinámicas para que, si bien el que alegaba el hecho no lo podía probar porque no disponía de este dato probatorio, este esfuerzo se trasladaba al sujeto pasivo de la relación jurídica. Lo cierto es que, como dije anteriormente, la teoría de las cargas probatorias dinámicas no tienen una recepción legislativa, pero es usado por los jueces hoy en día. El procedimiento probatorio. ¿Qué es el procedimiento probatorio? El procedimiento probatorio está regulado por el Código Procesal. Todos los códigos procesales, de manera minuciosa, regulan los procedimientos probatorios. Decimos que el procedimiento probatorio señala el camino que deben recorrer los sujetos procesales para introducir válidamente y diligenciar las pruebas en el proceso. Insisto, este procedimiento probatorio está rigurosamente legislado en absolutamente todos los códigos procesales. Acá hablamos de principios de eventualidad, principios de preclusión, y bueno, la eventualidad hace que todos los medios probatorios deben ser introducidos en la oportunidad señalada por la ley en forma conjunta, y la preclusión hace alusión a que si no se ofreció el medio en tiempo y forma, la actividad procesal de aportarlas precluye y por ende la parte no lo podrá hacer con posterioridad. Existen dos medios probatorios especialmente previstos por la Ley Procesal Cordobesa que prevén la posibilidad de un tiempo amplio de ofrecimiento, como es el caso de la prueba documental y la prueba confesional. Pero sobre esto vamos a volver más adelante. ¿Cuáles son los momentos de este procedimiento probatorio? Introductivo, de diligenciamiento y finalmente el de valoración. Recuerden ustedes que el momento introductivo es aquel de ofrecimiento de la prueba. En el ámbito del proceso civil, en el ámbito netamente dispositivo, este momento introductivo es solamente a cargo de las partes, es decir, a ella les urge ofrecer la prueba que van a hacerse valer en el juicio. Y el juez, por ende, carece de facultad de introducir un medio probatorio de manera oficiosa. Luego viene la etapa del diligenciamiento, que es una etapa netamente práctica, y allí no solamente las partes entran en juego, sino también otros sujetos procesales, como pueden ser los testigos, los peritos, el mismo juez en una inspección judicial. Por eso se dice que es una actividad netamente práctica y se lleva a cabo a través del libramiento de oficios o la recepción de audiencias, etc. Y finalmente tenemos el momento de la valoración de la prueba, que como vamos a ver más adelante, esta valoración corresponde a las partes en el momento de los alegatos y en el juez en el momento de la sentencia.
Esta valoración realizada por el juez se hace a través de sistemas. Ustedes pueden visualizar en este momento que tenemos 3 sistemas. Uno prácticamente es un recuerdo histórico, como es el sistema de las pruebas, de la libre convicción. En tanto que el de mayor recepción en los códigos procesales es el sistema de la sana crítica racional y el sistema de las pruebas legales. Adelantándome un poquito más en lo que vamos a ver en el resto del módulo, es importante que ustedes, cuando analicen cada medio de prueba, también conozcan cómo el juez valora ese medio de prueba, porque a veces la ley lo dice en forma específica qué tipo de sistema deberá tener el tribunal a la hora de analizar y valorizar cada uno de los medios probatorios. Esto es importante que lo distingan, es decir, conocer el medio, cuál es el procedimiento previsto para cada medio en particular y cuál es la valoración, es decir, con qué sistema de valoración el juez va a analizar el medio de prueba aludido. Ya entrándonos un poco a lo que son los medios en particular, vamos a analizar la prueba confesional. Pero previamente quiero decirles que el Código Procesal establece, en el caso de la provincia de Córdoba, normas generales para la prueba. Y después estatuye cada medio de prueba en particular, estableciendo cuál es el procedimiento previsto para cada medio en particular. Dentro de los medios nominados tenemos la reina de las pruebas, como se le decía normalmente la prueba confesional, la prueba de las pruebas. A confesión de parte, relevo de prueba, decían los romanos. ¿Esto qué significa? Que la prueba confesional, por mucho tiempo, incluso como un recuerdo histórico, pero también lo podemos traer a nuestras épocas, la prueba confesional es la prueba quizás más importante. Ya lo vamos a analizar por qué. Y tal es así que ante la confesión de la parte hecha bajo las circunstancias que la ley prevé, el juez se tiene que dar por convencido que los hechos han sucedido como han sucedido. Esto sucede en el ámbito del procesal civil, de neto corte dispositivo, en donde las partes pueden expresar libremente y aún así poder concluir anticipadamente un proceso. No ocurre lo mismo, por ejemplo, no es la misma valoración que va a tener el juez en la prueba confesional en otros tipos de procesos, como sucede, por ejemplo, en el ámbito de los procesos familiares. Hecha esta aclaración, vamos a decir nosotros que este medio nominado, como es la prueba confesional, en primer lugar es una declaración de voluntad. Una declaración de voluntad formulada por las partes en un juicio, desfavorables para el confesante, ya vamos a tratar de explicar de qué se trata, beneficiosos para la contraria y susceptibles de producir consecuencias jurídicas. ¿Por qué decimos que la prueba confesional es una declaración de parte? Porque solamente las partes pueden aportar este medio probatorio. Las partes son las únicas que pueden confesar en un juicio. Decimos que es una declaración de voluntad, pero que esa declaración de voluntad debe venir de la parte, porque puede haber otras declaraciones de voluntad emitidas por otros sujetos procesales, pero que por esas solas circunstancias no van a revestir el carácter de confesional. Es decir, solamente las pueden ser sujetos de la prueba confesional. Otra característica que vamos a sentar también respecto a la prueba confesional es que tiene que ser desfavorable para la parte que confiesa. Si no es desfavorable, va a ser una declaración más, pero no va a revestir la característica de ser una prueba confesional. Al mismo tiempo, al ser desfavorable para el confesante, tiene que ser favorable para la contraria, es decir, con el hecho que declara el confesante, sabe y debe conocer que le está causando un beneficio al contrario. Y como todo acto procesal, tiene que tener o tiene que ser susceptible de producir consecuencias en el proceso. Bueno, ya anticipamos, es un acto procesal con consecuencias inmediatas en el proceso civil, pero además vamos a agregar que este acto procesal tiene elementos. Esos elementos son subjetivos y objetivos. Cuando hablamos de elementos subjetivos, ya lo anticipamos. Solamente las partes son las que pueden confesar en un juicio. Las partes
como todos los actos procesales, al realizarlo tienen que tener capacidad procesal, es decir, la capacidad suficiente de obrar en el juicio y de vertir una manifestación de este tipo. Además, no basta con la capacidad procesal, sino que además las partes deberán tener lo que la doctrina, Alsina concretamente, ha mencionado, el animus confidenti, es decir, la clara intención de que con el hecho que se declara se está beneficiando al contrario y se está perjudicando a quien declara. Cuando hablamos de elementos objetivos, estamos hablando de que, bueno, indudablemente que la declaración va a recaer sobre hechos controvertidos, desfavorables para el declarante, hechos verosímiles y, por supuesto, lícitos, como todos los actos jurídicos en general y los actos procesales en particular que hemos tenido oportunidad de analizar. A su vez, nosotros podemos distinguir a las clases, distintas clases de prueba confesional. Y acá vamos a hacer una clasificación teniendo en cuenta, en primer lugar, el lugar en donde se realiza la prueba confesional. La prueba confesional, teniendo en cuenta este último punto, va a ser judicial o extrajudicial. La prueba judicial, desde el punto de vista confesional, va a ser aquella que va a ser vertida en la sede del tribunal que entiende en la causa. En tanto que extrajudicial va a ser aquella declaración realizada fuera del estrado del tribunal, que también va a tener consecuencias jurídicas, que también es posible llevarla a juicio, pero que el juez, al momento de valorarla, le dará distinta eficacia, distinta verituación. Por el origen, la prueba confesional puede ser espontánea o provocada. Espontánea es aquella de la que surge de los propios escritos del pleito, es aquella que puede ser realizada en cualquier oportunidad, ya sea en los escritos introductorios, en la misma etapa probatoria o incluso después antes del dictado de la sentencia definitiva, la parte puede espontáneamente confesar un hecho. O bien puede ser provocada, que es lo que se conoce comúnmente como las llamadas absolución de posiciones. Es decir, es aquella confesión que es llevada a cabo en una audiencia, llevada a tal fin, designado día y hora, a los fines de que el absolvente declare sobre un hecho que le va a generar indudablemente una situación desfavorable. Esta absolución de posiciones, como dije, se lleva a cabo en una audiencia prevista especialmente. Ahora, teniendo en cuenta el origen de la prueba confesional, podemos decir nosotros de que esta prueba tiene un plazo amplio de ofrecimiento. Puede ser introducida desde el momento de la confirmación, el momento de las afirmaciones y hasta el llamamiento de autos para definitiva. Es decir, el plazo es bastante amplio y excede el plazo normal que se tiene generalmente para los otros tipos de medios de prueba. Vamos a dedicarnos con mayor detenimiento a la confesión provocada o esta llamada absolución de posiciones porque es en definitiva la que el código regula con mayor rigurosidad. Y después, posteriormente, vamos a concluir con las otras clases. Vamos a hacer un corte y vamos a continuar en el próximo bloque.